El sufrimiento por la pérdida de un ser querido no viene tanto del hecho en sí de la muerte, sino más bien de algo interno. Para eso pues les voy a hablar de algunos puntos importantes, pero sobre todo cómo empezar a trabajar internamente para poder liberar de forma gradual este sufrimiento en el que pues muchas personas que hemos perdido a un ser querido solemos como atascarnos, mejor dicho, solemos pasar mucho tiempo en él, ¿no? En este sufrimiento, que es un poco diferente al dolor inherente del proceso natural, ¿no? De perder a alguien. Que duela es natural, el dolor no se va como tal de un día para otro, pero hay una diferencia sutil cuando ha pasado el tiempo entre el dolor natural de la pérdida y este sufrimiento como enquistado en nuestra alma. Entonces vamos a ver esta diferencia porque es importante saberla y aprenderla para no quedarnos ahí más tiempo del necesario. Vamos a empezar, y también me había desaparecido un poquito por acá porque había estado trabajando en otros proyectos relacionados también al duelo, pero en una filosofía un poco más profunda. Generalmente el contenido que he visto, que consumo yo igual también porque me gusta aprender, pero el contenido se va mucho en la parte emocional. También las terapias suelen irse un poco más a la parte emocional, y de hecho yo es lo que vengo reflexionando. Por eso quise tomarme un tiempo igual, porque yo también lo he abordado de esa forma, pero al final pues me di cuenta como que no siento que yo esté ayudando en como yo podría hacerlo, ¿no? Si bien la parte emocional es muy importante, sobre todo en las primeras etapas del duelo, es muy importante dejar que el sentimiento esté con nosotros, darnos y sentir, como suelen decir los tanatólogos. Siéntate con el dolor y siente. En las primeras etapas del duelo es muy importante. Yo no voy a invalidar la importancia de esas emociones, claro que tienen su lugar, pero al final siento que nos enfocamos tanto en esa parte que llega un punto en el cual, en lugar de ayudar al doliente a que salga progresivamente de ese estado, como que hacemos que se enquiste más el dolor. Le hablamos tanto de las emociones, pero sobre todo enfocado al dolor, que en lugar de que ayudemos a que ese doliente tenga esperanza, que algún día vuelva a sonreír, no va a ser su vida igual que antes, porque eso no sucede, pero sí que vuelva a sonreír, que vuelva a sentirse pleno, no de la noche a la mañana, progresivamente. Pero en lugar de que ayudemos a esas personas, pues yo siento que mucho el contenido que gira ya en torno a las redes sociales, incluso de algunos expertos, en lugar de ayudar al doliente a que avance, siento que hace que se estanque más en su proceso y se estanque en el sufrimiento, ¿no? En ese sufrimiento intenso que ya no es parte natural del dolor como tal por la pérdida, ¿no? Ahí entra una narrativa, y precisamente ahí entra este tipo de contenido que, en lugar de ayudar, pues hace que el doliente se quede mucho más tiempo del que debería en ese sufrimiento intenso, ¿no? A tal grado que no se permita salir de ese estado. Y por eso es que me he tomado este tiempo, porque he venido reflexionando eso y quería yo darle un giro al contenido que he estado manejando, porque también yo me fui en la parte también de las emociones, pero al final no siento que sea lo que más ayude a un doliente como tal. Bueno, al menos yo he reflexionado y en mi caso no fue lo que más me ayudó. Si bien al principio sí es muy importante sentir, pero llega un momento en el que nos hace falta más. A mí me hacía falta más, y fue gracias a ese más que encontré que yo pude sanar. Y de hecho también he visto otros procesos y veo que ese más que yo le digo es lo que realmente ayuda, y no solo quedarnos en la parte de las emociones. Y por eso he estado trabajando en una guía digital corta, muy breve, que pueden encontrar en el link de mi perfil. Hacen clic y se van a la guía digital. Ahí está la guía, pero también estoy trabajando en un libro mucho más profundo, donde ahora sí que le meto todo lo que yo he aprendido. Quiero meterle todo porque todavía no está terminado, pero quiero meterle todo lo que he aprendido, y yo siento que es lo que más puede ayudar, al menos en un punto del proceso, no en etapas iniciales, porque en etapas iniciales el dolor todavía es muy intenso, que a veces la información, por más que nos la den, simplemente no entra, porque estamos en un proceso un poco más emocional, y ahí sí conviene entrar de lleno a las emociones, porque todavía es una etapa muy temprana de la pérdida. Entonces este material es para personas un poquito más ya en el intermedio, como le digo yo. Ya no está tanto la parte muy emocional de los primeros meses de la pérdida, pero ya son personas que empiezan a hacerse preguntas, ¿no?
preguntas un poco más profundas y quiero que todo este contenido nuevo que estoy manejando esté enfocado a esas personas. Si bien también las que están en los primeros meses, si sienten el llamado, pues adelante, yo no digo que no, pero sí he notado una resistencia interna incluso a recibir la información, como que todavía no estamos listos para ella y es normal. No se sientan mal, es natural que no nos entre a veces tanta información porque lo único que queremos es volver a esa vida que teníamos antes con ese ser querido. Es natural al principio de la pérdida. Los tanatólogos y los psicólogos no suelen manejar tiempos porque sería como exigirle a alguien que supere rápido, ¿no? Pero si bien es importante no exigir tiempos, sí hay que empezar a delimitar en nuestra mente que hay un tiempo en el cual va a expirar el duelo. No tiene que ser para siempre si internamente queremos sanar. Y ahí es donde también toco esa parte muy sutil del tiempo. Nadie nos dice que hay un tiempo, porque en realidad no lo hay, depende de cada persona, pero sí el duelo termina. Eso sí es importante que lo manejemos para que el doliente no se quede con la idea suelta de que va a durar para siempre o que tiene que durar para siempre. Esa es la razón principal por la que desaparece un poco, y también porque hay una parte importante del duelo, ya cuando está un poquito más avanzado el tiempo de la pérdida, viene una parte de reconstrucción interna, y el de la reconstrucción de la identidad, y precisamente yo vengo trabajando esa parte y también me ha costado mucho. Quienes de aquí, no sé quiénes están ya en esta parte donde empezamos a reconstruir quiénes somos, como que levantarnos una vez más y preguntarnos y ahora quién queremos ser, qué nos gusta, sin olvidar esa conexión con ese ser querido, utilizándola como un impulso, pero sí viendo para dónde va nuestra vida, ya como dolientes que estamos como terminando este proceso de duelo. Es la parte de la reconstrucción interna y pues yo ahí he estado, por eso me he tomado mi tiempo. Pero bueno, eso también es mucha información que también les pienso compartir ahí porque sé que hay personas también atravesando en este punto de la pérdida. Entonces bueno, vámonos ya al tema porque me estoy yendo por las ramas. A veces el sufrimiento que experimenta alguien que ha perdido un ser querido, ese sufrimiento intenso, no se debe tanto a la muerte en sí de esa persona, sino a algo interno. Una vez que ya han pasado los primeros meses, incluso puede ser el primer año de la pérdida, y la persona todavía experimenta un sufrimiento intenso, ya no es por el hecho de la muerte en sí, sino ya es algo más propio de cómo está procesando esa pérdida. Y precisamente aquí nada más voy a tocar algunos puntitos, pero en la guía digital que está en el link de mi perfil, puedes hacer clic ahí en el enlace de mi biografía, lo explico a detalle. Entonces ahí puedes encontrar la información completa, pero vámonos con los principales puntos. ¿A qué me refiero con esto? Yo le he llamado el sistema interno. Es como si tuviéramos un sistema interno aquí adentro, encargado de procesar los eventos externos que vivimos, ¿no? El día a día. Pero la pérdida de un ser querido es un evento externo tan complejo que si nuestro sistema interno no está preparado lo suficiente, puede que se quede en un bucle. Y ahí va a estar repitiendo, intentando procesar esa pérdida, pero hay algo que no logra procesarlo bien, que se queda como dando vueltas. Y a nivel externo, entonces, lo podemos ver como un doliente, una persona que ha perdido un ser querido, con sufrimiento muy intenso cuando ya ha pasado tiempo de la pérdida. Ya no estamos hablando de los primeros meses donde es natural, sino ya es un poquito ya algo pues no tan natural, sino que hay algo ahí en ese sistema interno que se está como atorando, ¿no? Se está trabando y hace falta revisar ese sistema interno para que el proceso de duelo pueda fluir. Yo así lo he llamado, es un sistema interno donde procesamos la realidad de la pérdida. Y precisamente este sistema interno, en lo que yo he experimentado en mi propio duelo y lo que he visto en las personas que también han logrado sanar y que están del otro lado del proceso, este sistema interno tiene que ver con la sanación profunda, con la paz duradera. Si tú eres un doliente que ha pasado el tiempo, consume contenido, ha ido a terapia, ha leído libros, pero la paz y el alivio que siente no es completamente duradero. Por ejemplo, lees hoy algo, ves un contenido, te da paz, te da confort unos días, quizás nada más hoy, y al día siguiente el sufrimiento vuelve. Entonces, esta información es para ti, porque seguramente estás
tratando tu proceso de duelo, o las personas o la ayuda que estás consumiendo, solo está tratando el duelo desde la parte externa, que generalmente va en la parte emocional, lo que les decía al principio. Y atender solo esta parte es la que ocasiona el alivio, pero pasajero. La paz que solo dura unos días, que solo dura un instante, y al día siguiente, a la semana siguiente, volvemos otra vez a caer en este sufrimiento intenso. Esa parte seguramente es la parte emocional, que seguramente vienes tratando una y otra vez, y a pesar de que es una parte muy importante, solo es una parte. Creemos que atender la parte emocional va a otorgarnos esa paz o ese alivio duradero que queremos, pero no es así. La mayoría de veces el duelo es tratado desde este lugar, pero la sanación no está aquí, o al menos no solo aquí. La sanación de un duelo es mucho más profunda que solo atender la parte emocional. Entonces el sufrimiento realmente no viene de afuera, de este evento externo que es la muerte de esa persona, sino es un reflejo de cómo está trabajando nuestro sistema interno. Quizás es un reflejo de que solo estamos trabajando la parte externa, que es la parte emocional. Le digo la parte externa porque es la más evidente de nosotros, ¿no? Si lloramos, si estamos enojados, si estamos tristes, es la parte más externa del proceso de duelo, la parte emocional. Y quizás por eso es que hemos caído muchos en atender solo esta parte y creemos que atenderla realmente va a traer la paz y el alivio duradero, pero no es así. Entonces hay que irnos mucho más profundo, y para eso está esta parte que yo le llamo el sistema interno, donde con una analogía, no es que realmente sea exactamente así, pero podemos verlo como una analogía donde la entrada son los estímulos externos, que es la muerte de este ser querido, y el sistema interno es como si fuera una fábrica donde se procesa la pérdida, y la salida de esta fábrica es la forma en la que experimentamos el duelo. Dentro de nosotros hay un sistema que trabaja para procesar las pérdidas. Si este sistema no lo hemos trabajado durante años antes de la pérdida, que es lo que mayormente nos pasa, a mí me pasó, y es una cultura de duelo que no tenemos. ¿Por qué? No sé, pero no tenemos esa cultura de que nos preparemos antes, ¿no? Y que tengamos la información antes de pasar por este evento tan complejo, que en esa forma sería un poco más sencillo porque el sistema interno ya tendría los elementos para procesar adecuadamente la pérdida. Sin embargo, muchos de nosotros pues nunca hemos trabajado nada que tenga que ver con la muerte, con el duelo, con las pérdidas, hasta que nos vemos obligados a pasar por la pérdida de una persona muy significativa para nosotros. Entonces, generalmente nosotros, cuando viene este evento externo, nuestro sistema interno no está preparado, no tiene la información, no se ha preparado para procesar de forma sana una pérdida tan significativa como un padre, una madre, un esposo o un hijo, o incluso un hermano. Entonces, este sistema interno consta de 4 partes. Este sistema interno, a mí me gusta verlo en niveles, porque hay niveles de sanación. No sé si te has dado cuenta, si tú has sido alguien que observa mucho. Hay personas que logran sanar la pérdida, que yo no le quito crédito a eso, logran sanar esa pérdida, pero no logran volverse a conectar con la vida. No sé si te has dado cuenta en algunas personas. Obsérvalas, observa los dolientes que están a tu alrededor. Observa a esas personas que han perdido un ser querido y te darás cuenta que existen 2 tipos, o incluso 3, ¿no? Aquella persona que pues lamentablemente no logró sanar, no logró llegar a esa aceptación como tal y se ha quedado mucho en el sufrimiento, ¿no? El otro tipo de persona es aquella que ha llegado a la aceptación, pero por alguna razón no logra conectarse nuevamente a la vida, ¿no? Es como si tuviera que vivir solo por una obligación y no se siente como algo genuino de esa persona de que quiera vivir. Ese es el segundo tipo. Y la tercera son personas que han sanado realmente. Son personas que tienen lo que yo llamo la sanación profunda, porque no solo han aceptado la pérdida, sino que increíblemente se han logrado conectar con la vida, ¿no?
Y muchos de esas personas somos precisamente las que nos dedicamos a enseñar estos temas de sanación. Somos personas que nos hemos vuelto a conectar con la vida de forma genuina, no como una obligación, sino como un acto de honrar la vida de esa persona que pues lamentablemente no está, ¿no? Si te das cuenta, es un diferente enfoque. Esa es la sanación profunda y genuinamente yo quiero ir allá. Quiero que las personas con las que yo trabaje realmente se encaminen a esta sanación profunda, porque llegar solo a la aceptación y vivir solo como una obligación, para mí no es la mejor forma de honrar la memoria de ese ser querido. Entonces, mi intención es llevarte hacia la sanación profunda. Si estás aquí y si has llegado hasta este punto, no es casualidad, no existen las casualidades para mí. Y yo quiero resonar con esas personas que realmente anhelan en el fondo de su alma la sanación profunda. Todavía no saben cómo exactamente va a ser, pero en el interior saben que les gustaría lograrlo. Esta sanación profunda tiene que ver con un segundo nivel. El sistema interno yo lo he dividido en dos niveles, el nivel 1 que es el superficial y el nivel 2 que tiene que ver con la sanación profunda. El nivel 1, ahí está la parte emocional, que es la que todos conocemos, la parte que se encarga de expresar las emociones, sentirlas, y pues no hay mucho que decir porque seguramente ya la conoces demasiado bien. Muchos aquí, no sé si has escuchado que nos digan permítete sentir, ¿no? Y permítete sentir sí tiene una función importante, buena, tiene su porqué, pero al final la sanación profunda es mucho más que solo permitirnos sentir. En mi caso no fue así, por más que me decían permítete sentir, yo me permitía sentir, lloraba, y al contrario sentía yo que me drenaba y que me desbordaba tanto que ya no me daban ganas de sentir, ¿no? Pues ¿para qué voy a sentir si me dreno y al contrario de que yo sienta alivio, siento que más me estanco en el sufrimiento, ¿no? Entonces yo decía, a mí, en lo personal, permítete sentir y permítete sentir, después de unos meses de la pérdida, claro está, ya no me funcionaba. Ya no era suficiente para mí. Entonces, a raíz de eso, pues en este punto yo me puse a reflexionar y me di cuenta que la parte emocional, aunque es muy importante y tiene su lugar, no es el factor principal que determina una sanación profunda. Si bien es importante, no es el único factor. De hecho, es un factor en el nivel externo, como le digo yo, ¿no? Es el nivel externo y en este nivel externo está la parte emocional. Y sobre todo, si realmente ya nos permitimos sentir, ojo con esto, si realmente ya nos permitimos sentir, entonces ese sufrimiento, como enquistado allí, donde ha pasado meses de haber perdido ese ser querido, pero ese sufrimiento está ahí intenso, entonces lo más probable es que eso que tú sientes no sea debido a la parte emocional, ¿no? De hecho, realmente el punto donde hay que trabajar no es la parte emocional. Si tú ya te permitiste sentir, probablemente no esté ahí lo que hay que trabajar, está en las otras partes que vamos a ver. La segunda parte de este nivel 1 del sistema interno es la parte corporal. La parte del cuerpo es la encargada de la salud física. Esta parte corporal también es importante porque sin ella, por más que estemos allí trabajando las emociones, si nuestro cuerpo no está en óptimas condiciones, pues de nada nos va a servir. Vamos a estar cansados, nuestro cuerpo va a estar en modo sobrevivencia, que no le va a caber nada más, va a intentarte hacerte sobrevivir de cualquier manera y aunque tú le pongas la información, no la va a recibir porque no está en óptimas condiciones. Esta es la segunda parte, que es la parte corporal. La otra parte que también siento que es un poco menospreciada es la parte mental. ¿Por qué la parte mental aquí juega un papel muy importante? Porque la parte mental es aquella encargada de darle significado a la pérdida. Y es muy importante en la narrativa que nos estemos contando. ¿Por qué? Porque si no tenemos una narrativa alineada a la sanación, esa narrativa va a hacer que nos quedemos intentando procesar esa pérdida, pero como no tenemos la parte mental adecuada, nos va a tener de forma inconsciente dándole vueltas una y otra vez, haciendo que nuestro proceso se estanque un poco. Por eso es muy importante la parte mental. Se encarga de procesar la realidad, de filtrar los pensamientos y sobre todo de darle significado a lo que vivimos.
el significado es muy importante porque no es lo mismo que una persona diga, por ejemplo, estoy viviendo un proceso doloroso, que mi vida ya no tiene sentido sin esa persona. Ojo con la manera en la que nos expresamos. Esto también tiene que ver con la parte mental. Si te das cuenta, esta parte mental de alguien que dice estoy viviendo un proceso doloroso está alineada con la sanación. Pero la parte mental de una persona que dice mi vida ya no tiene sentido sin esto, es una mentalidad que está haciendo que se quede dándole vueltas a esa pérdida de forma interna sin que logre avanzar en el proceso. La forma en la que pensamos y redefinimos o reorientamos este pensamiento hacia la sanación es muy importante y de hecho es un factor crucial en el duelo. Que de hecho casi nadie habla en el contenido de esto, pero es muy importante, ¿no? Quizás porque los dolientes no se identifican de forma rápida, pero es un factor clave en tu sanación profunda. La forma en la que te estás contando la historia de la pérdida y la forma en la que reorientas tus pensamientos. Esa es la parte mental y si ya te diste cuenta es la parte emocional, la parte corporal y la parte mental que está en este nivel 1. Ahora hay otra parte que está en el nivel 2, que tiene que ver con la sanación profunda, que es precisamente la parte espiritual. Que si me conoces de hace tiempo, escucharás mucho que yo hablo de una herida del alma. ¿Y por qué es importante esta herida? Porque muchos dolientes, a pesar de que han ido a terapia, a pesar de que han pasado muchos años de haber perdido a esa persona, como que algo no termina de sanar. Has ido a terapia y sí has trabajado, pero internamente algo se siente todavía roto, ¿no? Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué si ya hice pues de todo, ¿no? Y tiene que ver con esta herida, que cuando esa persona murió, se formó en nuestra alma una herida, que no podemos ver. Incluso si no tenemos el conocimiento, no sabemos que está ahí y solo sentimos que algo duele, que algo duele, que algo duele y que algo no sana, pero no sabemos que es esta herida del alma. Y pues lamentablemente esta herida del alma no va a sanar con ninguna terapia convencional, claro está, no va a sanar con la parte corporal y no va a sanar por más que trabajemos el pensamiento, porque el alma necesariamente necesita herramientas espirituales para poder trabajarla. Y por eso es importante que tú conozcas esto, porque si tú eres un doliente que tiene sufrimiento intenso a tal grado de que no se ha logrado conectar al 100% con la vida después de mucho tiempo de la pérdida, probablemente el factor a trabajar sea la parte espiritual, porque no has encontrado propósito, no le has dado significado a esa pérdida. Y para que podamos llegar a la sanación profunda, hay que trabajar esta herida del alma que está súper relacionada con el propósito y el significado que el alma busca de forma inconsciente después de cierto tiempo de la pérdida. Obviamente aquí no me voy a poner a explicar todo, para eso creé la guía digital que está en el link de mi perfil, donde vas a encontrar la descripción precisa de cada parte, del nivel 1, del nivel 2, y sobre todo cómo empezar a trabajarlas, porque aquí te hablé de qué son, pero no me da tiempo de decirte cómo trabajarlas. Y ahí en esa guía está muy bien explicado cómo tú las puedes empezar a trabajar, la parte emocional, la parte corporal, la parte mental, que es muy importante la parte mental, casi nadie la trabaja, y la parte espiritual. Yo me quiero enfocar en estas dos áreas, en la parte mental y en la parte espiritual, porque son áreas cruciales en toda sanación. Y afuera casi nadie las habla y nadie te brinda la información que necesitas. Generalmente, date cuenta tú, se van por la parte emocional, pero nadie te habla del trabajo profundo que se requiere para poder sanar. Y mi misión es esa, ayudarte realmente a tu sanación profunda. Y para eso tienes la guía digital, haciendo clic en el enlace de mi perfil. Entonces, este es en breve el resumen de toda esa guía. Aquí no está el cómo vas a trabajar cada parte, pero en la guía digital está allí disponible, y también tienes otros bonos con la guía que también te van a ayudar a empezar a trabajar la parte espiritual y la parte mental de este proceso de duelo. Entonces vamos a recapitular. En esta transmisión pues les hablé un poquito del sistema interno encargado de procesar la pérdida, que tiene que ver con aquellos dolientes que por más que ha pasado tiempo de la pérdida, todavía siguen experimentando el sufrimiento intenso. No estamos hablando, ojo, de los primeros meses, porque ahí sí es importante la parte emocional, pero si ya pasó algo de tiempo del fallecimiento de esa persona y todavía sientes que te causa un sufrimiento intenso,
lo más probable es que no sea por el evento en sí de la muerte de ese ser querido, sino con la forma en la que tu sistema interno está procesando esa pérdida. El sistema interno tiene que ver con la sanación del duelo, se puede ver por niveles. Un primer nivel de sanación está la parte emocional, la que mayormente se trabaja, pero no es el factor clave. La parte corporal, muy importante, y la parte mental, que es crucial. En un primer nivel de sanación. Y en el segundo nivel de sanación, que es el más profundo, está la parte espiritual, que tiene que ver con la herida del alma. Y precisamente se va en aquellas personas que han hecho de todo, pero no han logrado sanar por completo. Lo más probable es que les falte herramientas espirituales para trabajar esta herida del alma. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya brindado suficiente información para que ustedes puedan tener la claridad y sobre todo para que empiecen a sanar de verdad. Porque realmente, sí, yo les digo, no estoy muy de acuerdo con algunas corrientes filosóficas que se manejan por allí, porque es más como condescendencia, siento yo, para un doliente. Y al menos a mí en lo personal no me agrada, pero pues sí, en los primeros meses de pérdida es muy importante, pero pasado un tiempito ya no es lo que realmente necesitamos como tal. Si bien conecta y nos da confort momentáneo, no nos va a llevar a la sanación profunda. Lo digo por mi experiencia personal y lo que yo he visto también en personas que se dedican a esto y que realmente han sanado. No te olvides de descargar la guía digital que yo le llamo Más allá del permítete sentir. Conoce el sistema interno y aprende a trabajarlo para liberarte del sufrimiento y encontrar el alivio y la paz duradera que tanto anhelas después de esta pérdida. Entonces haz clic en el enlace y no te olvides de compartir esta información con gente que pudiera necesitarla. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente contenido.